Abran su Biblia a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Estamos a la mitad de la serie llamada Valor para Vencer. Hoy vamos a hablar acerca del valor que se necesita cuando la frustración le angustia. ¿Hay alguien aquí que alguna vez se haya sentido frustrado? ¿Alguien ha estado angustiado? Pues bien, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de todo esto? Leamos en 2 Corintios capítulo 12, empezando con el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Los aficionados al golf recordarán que en el torneo de maestros de golf de 1996, Greg Norman, el tiburón blanco como le llamaban, tuvo una de las experiencias más devastadoras que un atleta pueda sufrir en cualquier deporte. Después de 3 vueltas tenía una insuperable ventaja de 6 golpes, 18 hoyos más de golf promedio, y ganaría su victoria en el torneo y la codiciada chaqueta verde. Pero todo se derrumbó para Greg Norman. En el cuarto y último día del torneo, su cuenta subió a 78 y la de Nick Faldo subió apenas a 67, y pasó de 6 golpes atrás para ganar con 5 golpes. Fue un terrible momento para este golfista tan famoso. Pero unas semanas después, en el periódico The New York Times, un escritor llamado Larry Dorman escribió una crónica de lo que pasó con Greg Norman. Dijo: después del desastre, este astro del golf dice que experimentó los días más conmovedores de su vida. Gente de todo el mundo le comunicó palabras de ánimo. Su correspondencia se cuadruplicó en comparación con la ocasión en que ganó el torneo abierto británico, el de 1993. Cambió por completo mi perspectiva de la vida y las personas, dice Norman, de su derrota el pasado abril. No siento ninguna necesidad de ser escéptico. Mi esposa me dijo: ¿sabes? Tal vez esto es mejor que ganar la chaqueta verde. A lo mejor ahora comprendes la importancia de todo esto. Nunca pensé que podría alcanzar y tocar a tantas personas de esta manera. Lo extraordinario es que lo hice todo al perder. Cuando somos débiles, pueden pasarnos algunas de las cosas más hermosas de la vida. Bien, este es el mensaje que está envuelto en el pasaje de la Biblia que hemos leído. Es la palabra del gran apóstol acerca de lo que debemos hacer cuando estamos angustiados por causa de las frustraciones de la vida y lo que eso nos hace a nosotros. El pasaje contiene su propio bosquejo, así que simplemente voy a seguir el orden del pasaje y desempacaremos la verdad para aplicarla a nuestras propias vidas. Primero, comencemos con la realidad de las dificultades en la vida del creyente. En el versículo 7 del capítulo 12 de 2 Corintios dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Cuál es el propósito de las dificultades en su vida y en la mía? Bien, en este pasaje de la Biblia, Pablo entiende completamente por qué él va a atravesar por dificultades. Dice que es porque se le han concedido ciertos privilegios. Este pasaje describe un momento en la vida de Pablo cuando acababa de tener la oportunidad de visitar el cielo, aunque usted no lo crea. Tenemos muy pocos detalles sobre esta experiencia de Pablo. Parece que siente recelo para contarlo. De hecho, al escribir al respecto en los primeros 6 versículos de 2 Corintios 12 dice: conozco a un hombre. Está hablando de sí mismo. Ni siquiera quiere admitir que se trata de él mismo. No quiere identificar que ese hombre es él mismo. Dice: si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Pero lo que sí sabe y está seguro es que el Dios Todopoderoso le ha dado la oportunidad de ver el cielo, aunque nadie jamás lo haya visto, de visitarlo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo,
No lo sabemos, pero Pablo regresa de la experiencia abrumado. Por la voluntad de Dios, Pablo ha sido llevado para que vea las glorias del cielo como ningún hombre lo ha visto antes. ¿Pueden imaginarse lo que le pasaría a él si regresara de una experiencia así en nuestros días? Quiero decir, los periódicos, como de costumbre, hubieran tomado el incidente y lo hubieran convertido en noticia sensacional, ¿verdad? Pablo ya tendría un agente de prensa y en todo lugar a donde fuera para hablar habría un rótulo diciendo: «Vengan a ver al hombre que fue al cielo y vivió para contarlo». Pablo atraería grandes multitudes. Desdichadamente, eso no fue lo que pasó. Y Dios sabía que esta experiencia que Pablo disfrutó pudo haber sido su caída. Noten, Dios tuvo un punto diferente de vista en cuanto a estos sucesos en la vida de Pablo. Dios sabía que esta gran exaltación, este gran privilegio, esta gran revelación podría haber destruido al apóstol Pablo, y 2 veces en este pasaje Pablo dice: «para que no me exaltase desmedidamente». Eugene Peterson, en el Mensaje, que es una paráfrasis de la Biblia en inglés, lo traduce de esta manera: «para que no se me suban los humos a la cabeza». Dios vio los peligros en los privilegios que Pablo recibió y le mandó algo para que mantuviera sus pies en la tierra. Así que para que Pablo no fuera arruinado por su experiencia celestial, Dios permitió que Satanás enviara un aguijón en la vida de Pablo. Pablo dice que esto pasó para que no se exaltara más de lo debido, para que no se le subieran los humos a la cabeza. ¿Alguna vez se ha detenido usted para pensar en el hecho de que al haberle Dios bendecido de alguna manera, al encontrar usted alguna dificultad, a lo mejor Dios está tratando de balancear las cosas para que usted no se pavonee por todos los privilegios que disfruta? Quiero que noten algunas cosas acerca de esto. Quiero que noten el propósito de esto, lo cual acabamos de examinar, pero quiero que noten también el dolor de esto. Noten en el versículo 7 que a Pablo le fue dado un aguijón en la carne. Él dice que fue un mensajero de Satanás para bofetearlo para que no se enaltezca sobremanera. Pero dice que Dios permitió que Satanás lo abofeteara, o literalmente, lo que la palabra abofetear significa golpearlo, darle una tunda o abrumarlo. ¿Sabían que Satanás no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita? ¿Recuerdan el libro de Job? Satanás tuvo que ir a Dios para pedirle permiso para tocar a Job. Evidentemente, Dios le permitió a Satanás que probara a Pablo y lo abofeteara. La Biblia dice que le dio un aguijón en la carne. Ahora, nosotros utilizamos esta expresión en muchas maneras en nuestros días. Decimos: tan pronto como detectamos que alguien en especial se nos acerca, si nos descuidamos, bien sabemos el lenguaje, y comenzamos imprudentemente a decir: es una espina clavada en la carne. ¿Qué significa? ¿Qué era el aguijón en la carne de Pablo? Bien, el griego en realidad lo llama una estaca. Pablo tenía una estaca en su carne, como una estaca clavada en su cuerpo. No se equivoque. La vida del creyente puede ser muy dolorosa y a veces Dios permite dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Y Él permite que este dolor y sufrimiento se extienda al punto de la frustración. Es cuando clamamos que nos lo quite. Pablo dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y no lo ha hecho. ¿Cuál era el aguijón? Si supiera cuál es la respuesta, podría escribir un libro. Nadie sabe la respuesta a esta pregunta porque no se nos revela en el Nuevo Testamento. Pero estoy seguro que les gustaría saber lo que pienso, ¿verdad? Así que se los voy a decir. Algunos han sugerido que Pablo estaba perdiendo gradualmente la vista. Deducen eso de la declaración que Pablo hace en su carta a los Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo fue el autor de la primera Biblia impresa en letra grande. Escribió esta carta con letras grandes. Hay otro pasaje en Gálatas que en cierto sentido respalda esto. En el capítulo 4 añade otro pensamiento acerca de sus ojos. Gálatas 4:14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien,
me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿No es esto interesante? Una idea muy interesante, pero que no prueba nada. Otros piensan que Pablo tenía alguna forma de epilepsia. William Ramsay dijo que pensaba que Pablo tenía paludismo. Cada libro que aparece presenta nuevas ideas acerca de este aguijón. Los siguientes son otras sugerencias: cálculos biliares, gota, reumatismo, ciática, gastritis, lepra, piojos, sordera, infección dental y remordimiento por la tortura que le causó a la iglesia antes de ser salvado. Todas estas son suposiciones. Ninguna tiene ninguna prueba. Algunas veces es mejor dar un paso atrás y dar gracias al Señor por lo que no sabemos. Permítanme decirles por qué pienso que es tan importante que no lo sepamos. Pienso que esto queda sin especificarse por una razón. Si el aguijón de Pablo hubiese quedado identificado, hubiera limitado la aplicación de este pasaje a esa enfermedad específica. Por ejemplo, el autor Philip Hughes lo explica de esta manera. Supongamos que Pablo hubiese proporcionado detalles específicos acerca de su aguijón en la carne y que, simplemente para argumentar, se tratara de alguna forma de epilepsia. Entonces, las generaciones posteriores de creyentes, la gran mayoría de los cuales han sido librados de esta dolencia, se inclinarían a considerar el problema del apóstol Pablo como remoto a la realidad de su propia experiencia. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Con su silencio respecto a la naturaleza del problema de Pablo, nuestro Señor ha hecho que este pasaje sea significativo para cualquiera que esté atravesando algún problema como creyente. No sabemos con exactitud cuál era el problema o enfermedad que Pablo llama su aguijón. Tenía un aguijón en su carne. Si fue su vista, ustedes pueden imaginar qué tremenda carga hubo haber sido esto para su tarea como escritor, como predicador y como maestro. Algunas veces la gente piensa en eso, pero en realidad no importa. Lo que sí importa es que Pablo tenía un problema increíble en su vida, tan increíble que 3 veces le dijo a Dios: por favor, quítamelo. ¿Le ha dicho alguna vez eso a Dios? Señor Dios, por favor, simplemente quítame esto de mi vida. No puedo con esto. 3 veces Pablo se lo pidió y Dios no se lo quitó. Así que la próxima vez que usted se enfurruñe porque su oración no fue contestada en un día, lea 2 Corintios 12 y recuerde que el apóstol más grande del mundo le pidió al Señor 3 veces algo que Dios no le dio. Dios le dio a Pablo lo que necesitaba. Simplemente no le dio a Pablo lo que quería. Así que es la realidad, las dificultades en la vida del creyente. En segundo lugar, noten la razón para la negativa en la vida del creyente. Capítulo 12, versículo 8. Primero, ¿por qué Dios no le concedió su petición y le quitó el aguijón en su carne? Fue una oportunidad para que Dios mostrase su gracia. Observen, 2 Corintios 12, 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho: bástate mi gracia. 3 veces Pablo le dijo a Dios: por favor, Señor, quítame esto. 3 veces Dios le respondió: Pablo, no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es darte suficiente gracia para que enfrentes tu problema. Probablemente este no es el plan A para nosotros, ¿verdad? Señor, no necesito la gracia, sino simplemente librarme de este problema. Pero Dios quiere que aprendamos a vivir con las dificultades y descubrir que su gracia es suficiente para nosotros. Repitan esto conmigo: su gracia es suficiente para mí. Y lo es. Hay suficiente gracia con Dios para cada problema que enfrente, si tan solo se apropia de ella. El gran predicador Carlos Haddon Spurgeon, un viernes por la mañana, después de haber hablado a sus estudiantes de ministerio, lo cual solía hacer todas las semanas, les dijo al final de la lección:
Hay muchos pasajes en la Biblia que nunca entenderán mientras una experiencia difícil no se los interprete. La otra noche me iba a casa después de un día muy pesado en mi trabajo. Spurgeon tenía una tendencia a la depresión y al lado oscuro de la vida. Él dijo: estaba cansado y deprimido y de repente, como relámpago, este pasaje me vino a la mente: bástate mi gracia. Cuando llegué a casa lo busqué en el original y al fin me di cuenta de lo que el texto estaba diciendo. Mi gracia es suficiente para ti. Me dije: debo pensar que lo es. Y me eché a reír. Parecía hacer tan absurda la incredulidad. Era como si un pescadito muerto de sed se preocupara por dejar seco el río y el padre río dijera: bebe, pescadito, mi corriente es suficiente para ti. O como un ratoncito en los graneros de Egipto, después de 7 años de abundancia, temiera morirse de hambre y José le dijera: anímate, ratoncito, mis graneros son suficientes para ti. Me imagino también a un hombre en la cumbre de una montaña diciéndose: temo agotar todo el oxígeno de la atmósfera. Pero la tierra clama: respira hondo, hombre, y llena tus pulmones, mi atmósfera es suficiente para ti. Spurgeon dijo que halló que si simplemente se apropiaba de ella y la aceptaba, la gracia de Dios era suficiente para ayudarlo a atravesar cualquier experiencia. Ese es el mensaje de esto. Cuando usted se siente frustrado, cuando parece que Dios no le está oyendo, cuando por alguna razón Él ha demorado su respuesta a alguna petición muy importante, recuerde esto: a lo mejor no le da lo que usted quiere, pero sí le dará lo que necesita. Y lo que necesita más que nada más es apreciar la gracia del Dios Todopoderoso que nos ama con amor eterno y continúa dándonos gracia día a día para toda necesidad que tenemos. A mi madre le encantaba la poesía de Annie Johnson Flint. Teníamos en casa muchos cuadernos en los que ella había pegado los recortes de esos poemas. Uno de los más famosos poemas de Annie Johnson Flint dice así: Dios no ha prometido cielos siempre azules, caminos floreados todas nuestras vidas. Dios no ha prometido sol ni lluvia, alegría sin penas, paz sin dolor. Pero Dios sí ha prometido fuerzas para el día, descanso del trabajo, luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda desde arriba, compasión a toda prueba, amor eterno. Si usted ha atravesado uno de esos momentos decisivos en su vida, cuando ha luchado porque parece que Dios no ha respondido su petición y de repente usted descubre su gracia, es casi como que valiera la pena atravesar las dificultades para hallarla. Casi vale la pena estar en dificultades para descubrir que la gracia de Dios es suficiente. Lo he dicho de esta manera vez tras vez en los pasados 10 años. Amigos, Dios es suficiente. Él es suficiente para cualquier cosa que usted tal vez atraviese. Su gracia es suficiente. Así que la primera razón por la cual la petición de Pablo recibió una negativa fue porque Dios quería mostrar su gracia. La segunda razón es que Dios quería demostrar su poder. Observen: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dijo a Pablo que la única manera en que podría experimentar el poder completo de Dios era darse cuenta de su debilidad sin su poder. La mayoría de nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos que no podemos echar mano del poder de Dios. Todavía estamos tratando de hacerlo nosotros mismos. Asistimos a seminarios de actitud mental positiva y al volvernos repetimos frasecitas a nosotros mismos tales como: si puedes creerlo, si puedes concebirlo, puedes lograrlo. Pues bien, no es verdad. No se puede. Hay cosas que uno nunca puede hacer. La mayoría de cosas importantes no pueden hacerlas sin la ayuda de Dios. Amén. Así que Dios quería que Pablo supiera el poder de su fuerza. A.B. Simpson lo dijo de esta manera: este es el secreto a la todosuficiencia divina, llegar al final de todo en nosotros y en nuestras circunstancias. Cuando llegamos a ese lugar, dejaremos de pedir compasión por nuestra situación dura o maltrato, porque reconocemos que estas cosas son las condiciones de nuestras bendiciones y acudiremos a Dios y hallaremos en ellas nuestra dependencia en Dios.
Nuestros problemas, como lo dijimos anteriormente, vienen a ser los escollos por los que trepamos hacia Dios. La realidad de las dificultades en la vida del creyente tiene un propósito y tiene su dolor. Las razones para la negativa en la vida del creyente son para mostrar la gracia de Dios y mostrar el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de la disciplina en la vida del creyente? Cuando usted atraviesa todo esto, ¿qué es lo que Dios se propone? ¿Cuál es su meta final? ¿Qué es lo que Dios quiere que pase en usted y en mí? Primero, Él quiere que descubramos el poder que hay en Cristo. Noten el versículo 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo llegó a entender que su aguijón en la carne era obra de Dios en su vida. Dios le dijo a Pablo algo como esto: no te vas a quedar sin la gracia necesaria para hacer tu tarea. No vas a quedarte sin las fuerzas para ser mi embajador. Pero la diferencia creativa será esta: tus debilidades servirán para magnificar el poder de Dios de tal manera que nadie nunca podrá explicar en términos humanos lo que eres. ¿No les gustaría saber todo lo que pudieran llegar a ser si no hubiese problemas ni condiciones en Cristo? ¿No les gustaría saber todo lo que pudieran ser si Cristo tuviese control total de su vida, si Él pudiese hacer lo que quiere y usted no tuviera contingencias? Algunas veces Dios nos hace pasar por dificultades para poder Él quitar todos los puntales y que podamos aprender a depender de Él completamente. Y es cuando llegamos a depender en Él completamente cuando descubrimos lo que somos en realidad, lo que deberíamos ser desde un principio. Dios quiere hacer algo en nosotros, amigos, y a veces no lo puede hacer sin las tensiones y las frustraciones que experimentamos. Recuerdo que cuando comencé a predicar, alguien me dio una pequeña cita que ha sido atribuida a varias personas. Dice: Dios nunca usa grandemente a una persona mientras no lo haya triturado. Recuerdo que pedía en oración que yo pudiera ser la excepción. Recuerdo haber hecho eso. En cuanto a enfrentar el dolor se refiere, soy cobarde, tal como ustedes. Digo: Señor, ¿no hay manera de que me puedas usar sin hacer eso? Por un tiempo pensé que lo iba a lograr, pero eso no funciona. Nadie jamás llega a ser usado de una manera poderosa por Dios sin experimentar el crisol del que Pablo está hablando en este pasaje de la Biblia. Ustedes dicen: pues bien, pastor, entonces simplemente voy a tomar las cosas con calma porque no necesito que Dios me use. No. ¿Sabe? Si usted se siente así, ha perdido algo de lo majestuoso y el milagro de lo que significa ser creyente. ¿Saben? No oramos pidiendo problemas. No decimos: Señor Dios, por favor, mándame un aguijón para que pueda ser más eficaz. Permítanme decirles lo que he aprendido. Usted no tiene que orar pidiendo eso, ni siquiera se le pedirá su opinión. Dios se lo mandará a su tiempo, en su lugar, en su plan, y lo va a usar para hacerle mejor persona de lo que jamás pudo esperar si no lucha con la dificultad, si no tiene que sentarse y quejarse al respecto, si no llega al punto de sentir lástima de sí mismo, si no hace un desastre en la vida de los que le rodean, si simplemente acepta lo que Dios está haciendo en su vida y no dice: Señor Dios, por favor, quítamelo, sino: Señor Dios, por favor, enséñame lo que quieras que aprenda en esta experiencia de manera que yo pueda ser más eficiente como siervo tuyo. Amén. Ahora observen 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Dios no solamente quiere que descubramos el poder en Cristo, sino también quiere que, y suena casi morboso, Dios quiere que descubramos placer en las debilidades. Usted dice: Pastor Jeremiah, aquí sí que se le pasó la mano. Esto es enfermizo. ¿Usted quiere que me alegre en las debilidades? ¿Quiere que esté contento cuando estoy sufriendo? Observen lo que Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oigan la manera que Eugene Peterson traduce esto. Lo parafrasea y quiero que lo oigan. Cuando lo oí,
Me alegré de haber permitido que sucediera. Dejé de enfocar la desventaja y comencé a apreciar la dádiva. Fue un caso de la fuerza de Cristo, moviéndose en mis debilidades. Ahora tomo estas limitaciones con calma y con alegría estas limitaciones que me rebajan de tamaño, maltrato, accidentes, oposición, mala suerte. Simplemente dejo que Cristo se haga cargo. Así que mientras más débil soy, más fuerte me pongo. George Matterson, un famoso predicador ciego de Escocia, escribió estas palabras hacia el fin de su vida. Dijo: «Dios mío, nunca te he dado gracias por mi aguijón, te he agradecido 1000 veces por mis rosas, pero ni una vez por mi espina. He estado buscando un mundo donde reciba compensación por mi cruz, pero nunca he pensado en mi cruz como una gloria presente en sí misma. Enséñame la gloria de mi cruz, enséñame el valor de mi aguijón, muéstrame que he ascendido hacia ti por el camino del dolor, muéstrame que mis lágrimas han hecho mi arco iris». Como ven ustedes, vivimos en una cultura tan arcaica. Nuestra cultura se basa en la idea de eliminar el dolor todo lo que podamos, librarnos de las inconveniencias, y cada vez que nos damos la vuelta, alguien ha hallado alguna nueva manera de hacer más fácil lo que hacemos para que no tengamos que esforzarnos. Esto sucede en todo. Me alegro de vivir en esta generación, como saben. A mí mismo me encantan todas las nuevas invenciones. Tengo un nuevo teléfono que compré hace como un mes y todavía ni siquiera sé cómo usar la mayoría de sus botones, pero quiero que sepan que sí sé cómo apagarlo. El punto que quiero recalcar es que todo esto va en contra de la naturaleza de todo lo que nos han enseñado y de todo lo que experimentaremos en nuestro mundo ahora. Que en vez de quejarnos por las dificultades, Dios quiere que las abracemos y digamos: «Señor, este es un tiempo difícil, pero en todo esto, tú vas a hacer algo en mi vida, algo que no puede ser hecho sin esta experiencia». En uno de sus libros, mi amigo Ron Mehl, que sufrió de cáncer y ya fue a estar con el Señor, dice: «Las tormentas siempre nos dejan con una lista de cosas para limpiar y reparar. Hay momentos cuando Dios nos restaura las cosas que perdemos por negligencia, ignorancia, rebelión o pecado. Para el creyente, las tormentas son una propuesta sin pérdida. Nos ayudan a ver y reconocer las contraventanas sueltas, las tejas que faltan y las cercas podridas que hay en mi vida, haciéndome a la vez volver a aquel que puede hacer las reparaciones necesarias». Las tormentas vienen a nuestra vida y son una cosa purificadora, son cosas que nos dan poder. Dios usa estas cosas, así que, básicamente, no se trata de ver si vamos a tener problemas o no. Todo mundo los tiene. No he conocido a nadie que se escape. Todo mundo los tiene. Es una condición humana. Lo que a fin de cuentas es diferente es nuestra actitud al respecto. ¿Cuál es su actitud? Será: «Señor Dios, no dejes que eso me pase, quítalo de mi vida». Pablo lo dijo 3 veces, y Dios, de una manera cariñosa, contestó: «Amigo mío, tengo para ti algo mucho mejor que quitarte este aguijón. Te voy a usar de una manera que jamás podría usarte sin ese aguijón». Así llegamos al último e increíble descubrimiento de la vida del creyente, y es la última frase del versículo 10. «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esto no es un ser de 2 caras, es un principio de Dios para nosotros. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy fuerte en mí mismo, ahí es cuando soy débil espiritualmente. Cuando soy débil en mí mismo, cuando dependo del Señor, es ahí cuando soy más fuerte. Ha habido ocasiones en mi vida cuando me he levantado algún domingo por la mañana y no me he sentido muy bien. He estado enfermo o luchando con los comienzos de alguna enfermedad, pero tengo que venir a predicar, y me levanto. Me siento en el piso y cruzo las piernas. Por lo general hago esto por las mañanas, hago algo de calistenia y oro. Digo: «Señor, no sé cómo le voy a hacer ahora, tengo 3 cultos. ¿Cómo le voy a hacer? Yo no puedo hacerlo, Señor. No tengo las fuerzas, no tengo las energías. Señor, Dios, si tú no irrumpes en mi vida, esto no servirá para nada». Si ustedes pudieran retroceder y trazar el curso de lo que Dios ha hecho en mi vida,
Probablemente verían que esos fueron los domingos más eficaces que jamás he tenido, no porque lo hiciera mejor que nunca, sino porque dejé que Dios lo hiciera mejor. Me hice a un lado. Así es como funciona. Así es como sucede. Así que Pablo llega al final de esta sección de la Biblia para todos nosotros que nos sentimos frustrados con los sufrimientos de nuestra vida y dice: permítanme darles este último pensamiento. Simplemente piensen en esto: cuando son débiles, entonces son fuertes. Segunda a los Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esto está hablando de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios permite que su ministerio sea proclamado en los vasos de barro de la humanidad? Para que jamás nadie tenga la idea de que es de nosotros. Es de Dios. El Dr. A.J. Gordon, que predicó en el siglo XIX, en una ocasión caminaba en la Feria Mundial y vio a un hombre en la distancia bombeando agua vigorosamente. Debe haber estado haciéndolo muy bien porque el agua salía a borbotones. Dijo que al acercarse al hombre, descubrió que en realidad el hombre no estaba haciendo nada. Era una figura de madera. Un pozo artesiano estaba echando todo el agua en forma natural. A decir verdad, el pozo era el que estaba haciendo que el hombre de madera bombeara el agua. El hombre no estaba bombeando el agua estaba bombeando al hombre. Conozco a muchos en el ministerio que piensan que están haciendo la obra, piensan que están bombeando el agua. No entienden que es el pozo de Dios y el poder de Dios que hace que esto suceda. Leí de un pájaro carpintero que picoteaba un árbol en algún lugar en el sur de Florida. Justo en medio de su picoteo, un rayo cayó en el árbol y lo partió por la mitad. El pájaro carpintero retrocedió y contempló la situación. Lo miró por un momento y después se alejó volando. Después, regresó con otros 9 picamaderos y les dijo: aquí está, caballeros, precisamente aquí. Esto es lo que hice, precisamente aquí, caballeros. Amigos, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Voy a decirle lo que he aprendido. Cuando uno comienza a hacer eso, el Dios Todopoderoso le lanza un rayo, ¿verdad? Así que es cuestión de actitud. Algunos están atravesando alguna dificultad en estos mismos momentos. Yo no sé lo que sea, pero sí sé lo suficiente en cuanto a nuestra congregación como para decir que tenemos toda clase y color de problemas humanos. Enfermedades, dificultades financieras, dificultades matrimoniales, e hijos que no están haciendo lo debido, y toda clase de problemas. Y ustedes le piden a Dios: Dios, ¿pudieras quitarlo, por favor? Y Dios le dice: no lo voy a quitar, pero si solamente prestas atención, lo que voy a hacer es darte fuerzas y la gracia para que crezcas en medio de esto, para que seas la persona que quiero que seas. Dios nos dice que mientras estamos débiles y confundidos, Él está planeando algo para nosotros si simplemente se lo permitimos. Quiero concluir diciendo esto. Pablo no fue el único en el Nuevo Testamento que oró 3 veces para que Dios le quitara algo. No fue el único que recibió la respuesta de que su situación se iba a quedar tal como era antes de orar. En una ocasión, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, les dejó con la instrucción de que oraran, mientras Él se adentraba un poco más en el huerto del Getsemaní, en donde elevó esta oración. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mateo nos dice que Jesús regresó a sus discípulos 3 veces y los encontró dormidos. Entonces Mateo 26:43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Observen, Jesús oró 3 veces: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa esto?
No estaba orando que no tuviera que ir a la cruz. Él nació para ir a la cruz, pero fue en el huerto del Getsemaní, a mi modo de ver, cuando se dio cuenta del peso de los pecados del mundo y la separación que ocurriría entre su Padre y Él, y finalmente el peso lo doblegó, y dándose cuenta de eso, en su humanidad dijo: «Ah, Señor Dios, no dejes que me pase esto a mí». 3 veces dijo: «No dejes que me pase esto. Sin embargo, hágase tu voluntad». Viéndolo desde nuestra perspectiva, ¿no se alegran que Dios no respondiera a su oración de la manera que Jesús quería en la carne? Porque, como ven, cuando el Señor le permitió quedarse en ese crisol, así fue como el pecado de ustedes y mi pecado fueron perdonados. Jesús tomó todo el pecado del mundo en la cruz y pagó la pena por nosotros para que pudiéramos salir libres. De eso, de lo que parece ser un momento de angustia y frustración en el huerto, salió la verdad más grande y el milagro más maravilloso de toda la historia, el que Dios nos ha llamado tanto que enviara a su Hijo para ser nuestro Salvador, y Él murió en la cruz para llevar nuestro pecado, y debido a que Él llevó todo el pecado que sintió en el huerto del Getsemaní, y debido a que murió por ese pecado en la cruz, nosotros no tenemos que morir por ese pecado. Él llevó nuestro pecado para poder darnos su justicia. Todo esto pasó porque Él dijo 3 veces: «Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y debido a esto, yo estoy redimido. Aleluya. Así que cuando tenga una oportunidad en el futuro de regresar a ver lo que está atravesando y tenga la oportunidad de verlo con un poco de perspectiva histórica, bien puede ser que diga: «Esos fueron los días más duros de mi vida, pero mirándolos desde una perspectiva eterna, esos fueron los mejores días de mi vida». A menudo es así.